El nacimiento de Isaac, el libro de Génesis capítulo 21, podcast número 17. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació y que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham un gran banquete el día en que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por lo tanto, dijo a Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: No veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, y sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos, y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que, conforme a la bondad que hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: Yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: No sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham: ¿Qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: Que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Y moró Abraham en la tierra de los filisteos muchos días. Como hemos escuchado, Dios visitó a Sara como lo había prometido desde 25 años atrás, no por la gran bondad y paciencia de Sara y Abraham o por su buen comportamiento que Dios cumple su promesa, sino porque Dios es fiel a pesar de Abraham y su mujer, a pesar de sus errores de estos dos personajes. Dios cumple su promesa y de una manera milagrosa. Siendo Abraham de 100 años y Sara de 90 y con un problema de esterilidad, nace Isaac, por gracia de Dios,
para que ni Abraham ni Sara se jactasen de haber engendrado a un hijo que traería reyes y príncipes a este planeta, sino para que, causando risa, den gloria a Dios por ese gran milagro y cumplimiento de su promesa. Y cuando creció Isaac y fue destetado, escuchamos que Ismael, hijo de la egipcia Agar, se burlaba de Isaac. Y esto no le agradó en lo más mínimo a Sara. Así que Sara habló con Abraham y le dijo que echara de su casa a la sierva y a su hijo. Y esto le pareció grave a Abraham. Recordemos que Ismael es también hijo de Abraham, y lo que Sara le estaba pidiendo era algo muy delicado para una mente de un padre. Pero recordemos que la vida de todos los personajes de la Biblia del Antiguo Testamento apuntan a nuestro Señor Jesús, a la redención de su pueblo. Son sombras de lo que había de venir. Veamos algunas similitudes entre nuestro Señor Jesús e Isaac. Nuestro Señor Jesús nació de una manera sobrenatural. Nació de una virgen llamada María. Esto lo encontramos en Lucas 1:27. Isaac también nació de una manera sobrenatural de una mujer estéril ya anciana sin posibilidad de tener hijos naturalmente. Esta es Sara. Nuestro Señor Jesús nació por la promesa de Dios de mandar a un Salvador a esta tierra. Esto lo encontramos en Deuteronomio 18:15. Isaac nació por la promesa que hizo Dios a Abraham, quien le traería la descendencia incontable y de donde vendría nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús nació siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios mismo, quien no comparte su gloria con nadie, Dios celoso. Esto lo encontramos en Isaías 42:8. Isaac nació con un medio hermano llamado Ismael y con el cual no compartirá su herencia. Para entender un poco más esta situación entre Isaac e Ismael, tenemos que recurrir al libro de Gálatas, donde Pablo nos ayuda a entender una alegoría o paralelismo que se encuentra en esta historia para entender la libertad que ejercemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Pablo, consternado por los judaizantes que se estaban infiltrando en la iglesia de Galacia, reprende a los gálatas preguntándoles que si habían nacido del Espíritu o de la carne, ya que estos judaizantes estaban perturbándolos de guardar la ley de Moisés con obras, guardando días, cuidando comidas y lo más escandaloso, circuncidándose. Así que Pablo les expone esta historia entre Isaac e Ismael para hacer entender que los hijos de la esclava son los hijos de Agar la sierva, ya que Ismael nació por la carne, por el deseo de Abraham y Sara de ayudar a Dios, por medio de obras, como ya lo vimos en los podcasts anteriores. Pero los hijos de la libre, o sea, los hijos de Sara, son los hijos de la promesa. Isaac nació por la promesa que hizo Dios a Abraham. En los tiempos de nuestro Señor Jesús, los judíos se jactaban que eran hijos de Abraham y con esto hijos de la promesa. Pero Pablo nos aclara que no son los hijos de Abraham los que son por la carne, sino los que son por el Espíritu. Y dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Esto lo encontramos en Gálatas 3:6-7. Además les informa lo que dice la ley de sí misma: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Gálatas 3:10-12. Y concluyendo dice que si quieren ser parte de la esclava, se esclavizarán a la ley, forzándose a hacer todo lo que la ley dice, cosa imposible, ya que nuestro Señor Jesús en su gran poder fue el único capaz de lograrlo. Pero que si somos de Cristo, juntamente crucificados a la ley en su cruz, entonces somos libres de la maldición de la ley, para que todo lo que hagamos, lo hagamos en el amor del Hijo de Dios que murió por todos nosotros, aquellos que buscamos a Dios en espíritu y en verdad, no por obras. De tal manera que nosotros, nacidos del Espíritu, somos hijos de la promesa e hijos de Abraham. Así que Dios le confirma a Abraham que atienda a todo lo que Sara le diga, ya que Dios está en control de todas las cosas y Él se encargará de Ismael. Dios no le está diciendo a Abraham que abandone simplemente a Ismael a su suerte, sino que Dios es la suerte de Ismael y Dios se encargará de prosperar a Ismael. Pero necesita separarse Ismael porque en Isaac le dice: en Isaac tendrás descendencia. Y a la mañana siguiente Abraham se levantó, tomó a su sierva, a su hijo, juntó con alimento y los despidió. Y estando Agar y su hijo en el desierto les faltó agua, y al llorar el niño, Dios lo escuchó.
y los llevó hasta donde había una fuente de agua, y Dios bendijo en ese momento a Ismael, y Dios estuvo con Ismael, y nos menciona la palabra que este fue tirador de arco, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. También escuchamos en la segunda parte de la historia de este capítulo que Abimelech se acerca a Abraham junto con el príncipe de su ejército llamado Ficol para hacer pacto con Abraham, ya que Abimelech observa que Dios está con él, está con Abraham en todo lo que hace, y hace pacto con Abraham y sus descendientes en el nombre de Dios, y hubo ovejas y vacas de parte de Abraham hacia Abimelech. Además que Abraham separa 7 corderas para reclamar un pozo que le había quitado los siervos de Abimelech, a lo cual Abimelech atiende ya de una manera de amistad, ya le menciona que él ni se había dado cuenta y le repone su pozo. Es muy bello observar cómo nuestro padre Abraham hace amistad con un hombre que quiso en algún momento quitarle su mujer y que termina pactando con él, invocando el nombre de Jehová, Dios eterno, sin remordimientos ni rencores. Eso es algo que nosotros, como hijos de Dios, debemos de aprender de este buen ejemplo de nuestro padre Abraham. Hermanos, el amor de nuestro Dios se refleja a través de su fidelidad en su compromiso a sus propios pactos y promesas que hizo con la humanidad a través de los patriarcas, viéndose cumplidos en nuestro Señor Jesús, el cual es la manifestación de todo lo que se habló en el Antiguo Testamento. En Él vivimos en libertad, no para el pecado, sino para la adoración perfecta en espíritu y verdad que demanda nuestro Padre Eterno, que solo es posible si nacemos del Espíritu. Hermanos, que tengan una semana bendecida y nos vemos en la próxima con un poco más. En el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús. Amén.